Muy buenas noches, hermanos y amigos en Cristo Jesús. Les saludo desde casa con la palabra de Dios, como siempre. Hoy día miércoles, pasadita a las 19:30 horas, nos estamos reencontrando. Y bueno, un saludo para todos los hermanos de nuestras congregaciones que nos acompañan de diferentes lugares, y también a todos los amigos que también de otras congregaciones, hermanos en Cristo, de diferentes sitios que también nos siguen. Que Dios les bendiga. Un saludo fraternal desde aquí, Buenos Aires, provincia, República Argentina. Bien, estamos compartiendo ya la palabra del Señor. Estaba, meditando y orando a Dios para la palabra de esta noche, y quiero enfocarme un poquito en la necesidad o la imposibilidad, mejor dicho, es la palabra, de conciliar el sueño en esta cuarentena que estamos atravesando, ¿no? Nosotros por acá ya llevamos prácticamente casi 5 meses, y bueno, la gente que ha quedado encerrada, sin actividad, que recién ahora hay algunos que pueden salir a trabajar, algunos comercios que están funcionando, pero por mucho tiempo, y esto creo que ha sido en todos los lugares, casi todas partes del mundo, que ha habido muchos días, semanas, meses de inactividad, ¿no? De pasividad. Y esa pasividad, para el que está acostumbrado a una vida activa, una vida moderna, de muchas veces que no alcanzan las horas del día para todo lo que tenemos que hacer, y de repente tener ese freno de quedar inactivo, ¿no es cierto? Bueno, seguramente las primeras semanas aprovechó para descansar, no de todo el año que venía agitado y activo, pero después de algunas semanas ya cuesta mucho conciliar el sueño. La mayoría de las personas con las cuales hablamos nos dicen que a veces son las 2 de la madrugada, las 3 de la madrugada, y no puede conciliar el sueño. Quería hablar un poquito sobre esto, porque la Biblia habla sobre el descanso de los hijos de Dios, y encontramos, para empezar, en el libro de Job, en el capítulo 7, en el versículo 4. Este hombre tenía un conflicto, sufría de precisamente insomnio, ¿no? Él dice: cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Y mide mi corazón la noche, y estoy harto de devaneo hasta el alba. Precisamente creo que es la mejor descripción de el que no puede dormir, ¿no? Da vuelta, piensa, se levanta, vuelve a acostarse, y está esperando que amanezca, ¿no? Porque no ha podido a veces conciliar un solo sueño, ¿no? Esto le pasa a muchas personas, quizás usted que me está escuchando le sucede. Y bueno, quería referirme un poco de eso, ¿no? Porque en verdad la palabra de Dios dice que el Señor va a dar descanso a su pueblo. En el Salmo 127, versículo 2, dice la palabra del Señor: por lo demás es el madrugar a levantaros, y el veniros tarde a reposar, y el comer pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. También hay promesas de Dios para el descanso, ¿no? Para el sueño, y dice en muchas partes de la Escritura que hay un sueño dulce, que es el sueño del trabajador. Dulce es el sueño del trabajador, ora coma mucho o poco, mas al rico no lo deja comer la hartura, ¿no? Esto está en Eclesiastés 5:12. En Eclesiastés 4:6 también dice Salomón: más vale un puño lleno con descanso
que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu, ¿no? Muchas veces la aflicción, la angustia, nos trae esa incapacidad de descansar como conviene. El sueño huye. Esto le pasó a Job. Quizás Job tenía algo en el pasado, en su vida, algo que no había perdonado, alguna amargura, algún resentimiento, algo que él no podía olvidarse. Entendemos que Job estaba pasando una situación muy difícil, muy particular, estaba siendo probado de Dios. Y muchas aflicciones vinieron para este varón, ¿no? Para este patriarca. Pero yo creo que principalmente había algo en su mente, en su conciencia, que no le dejaba conciliar el sueño. Yo creo que la almohada más blanda que hay es una conciencia tranquila, ¿no? Esa es la almohada más suave, cuando no tenemos nada pendiente con nuestro pasado, ¿no? Cuando el hombre tiene problemas con su conciencia, es cuando, bueno, están los resentimientos, las amarguras, la falta de perdón, la falta de olvidar lo que le lastimó, muchas veces, ¿no es cierto?, cosas que va arrastrando en el pasado y que no le deja descansar como se debe, ¿no? Yo creo que la mejor almohada, decía, la más suave, la conciencia tranquila, ¿no? Y la gran felicidad del hombre es poder dar vuelta a esa almohada y seguir durmiendo, ¿no? Pero hay mucha gente, yo hablé de esto ya hace bastante tiempo atrás, escribí también, y algo que escribí lo titulé Almohada de Piedra, ¿no? Porque bueno, la almohada es un invento que aparece con el pueblo árabe, y la palabra para las primeras almohadas, que no eran tal, ¿no? Eran una especie de tarima, de triángulo, generalmente de madera, que hacía que la cabeza estuviera un poco más elevada que el cuerpo, y se le llamaba al-Muqaddad, ¿no? Un término árabe, y significaba básicamente donde reposa la mejilla. Luego, al transcurrir el tiempo, se fueron, ¿no es cierto?, ingeniando el ser humano para tener almohadas muy cómodas. Hoy hay una gran variedad en cualquier mercado. Las hay de goma, de guata, de lana, de pluma, antialérgicas, anatómicas, muchas veces siguiendo la curvatura del cuello. Y bueno, podemos conseguir una buena almohada, ayuda bastante también a un buen descanso, ¿no? Pero, ¿por qué almohada de piedra? Porque todos sabemos la historia de Jacobo, que había estafado a su hermano mellizo, Esaú, lo había engañado. La misma palabra, Jacob, quiere decir usurpador. Luego Dios le va a cambiar el nombre. Cuando tiene un encuentro con el Señor en el campo, huyendo de su hermano, Dios le cambia el nombre de Jacob. No te llamarás más Jacob, sino tu nombre será Israel. Y Jacob, Israel, viene a ser el antepasado de todo el pueblo israelita. Él va a tener 12 hijos, y de estos 12 hijos van a salir los 12 príncipes de las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. Entonces, él tiene una experiencia, se convierte cuando estaba fracasado, cuando no tenía nada, cuando tenía solamente una amenaza de muerte, porque el hermano mellizo Esaú, ante la estafa, una estafa que fue allí planificada en complicidad con la madre, para robarle a Esaú lo que le pertenecía, que era el derecho de la herencia por ser primogénito. Jacobo se queda con esto, le usurpa esto a su hermano, y su hermano
cuando se da cuenta del engaño, hace un juramento de matarle, de quitarle la vida. Esto hace que Jacobo tenga que huir de la casa paterna, huye casi sin nada y le sorprende la noche atravesando el campo. Y entonces dice la palabra del Señor que cuando vino la noche se acostó allí sobre el pasto en el medio del desierto, en medio de la nada, y tomó una piedra, dice, puso por cabecera, una piedra hizo el oficio de la almohada, ¿no? Y por eso de allí que he tomado la figura, ¿no?, de la almohada de piedra. Es difícil dormir, ¿no es cierto?, con una almohada tan dura, cuando aún la persona más desposeída, la que vive en la calle, la que tiene que dormir en el banco de una plaza, en el portal de una casa, en un pasillo, siempre se las ingenia para tener algo bajo de la cabeza, ¿no? Puede ser un bolso, puede ser una campera, un suéter, ¿no es cierto?, enrollado, un cartón, siempre hay algo para apoyar la cabeza, lo que ayuda a conciliar el sueño. Pero Jacobo, por esta historia, me da a entender que no llevaba siquiera equipaje, no tenía nada para utilizar y poner bajo su cabeza. Escoge una piedra, luego esa piedra se va a convertir en lo que conocemos como Betel, ¿no?, casa de Dios, puerta del cielo, porque allí durmiendo y recostado sobre esa piedra va a tener la experiencia de encontrarse con Dios y se va a despertar muy asustado, con una visión, y va a derramar aceite sobre esa piedra y la va a llamar Betel, ¿no?, casa de Dios, puerta del cielo, y a partir de ahí ese lugar se va a convertir en un lugar sagrado para el pueblo de Israel hasta nuestros días. Es el lugar donde luego se construiría el templo de Salomón, es el lugar que todavía los hebreos están procurando recuperar para levantar allí, ¿no es cierto?, su tercer templo. Es un lugar que tiene que ver con toda la historia del pueblo hebreo y con Abraham, con Isaac, con todos los patriarcas, pero ese lugar sagrado aparece con Jacob, ¿no?, cuando consagra aquella piedra que le había servido de almohada. Pero ¿por qué una piedra de almohada? Muchas veces tenemos muchas personas cuyas almohadas son de piedra, ¿no?, porque tienen asuntos pendientes que no han superado, que no han podido arreglar en su vida, en su pasado, y la almohada, que tendría que ser mullida y acogedora, se convierte en una almohada de piedra como la de Jacob. Yo creo que la conciencia de Jacob tenía que ver con esto, porque él había estafado, él había mentido, él había engañado, no solamente, ¿no es cierto?, robando, ¿no?, a su hermano el derecho de ser el primogénito, ¿no?, sino teniendo luego que escapar, ¿no?, por consejo de su madre. Él era el preferido de la madre y Esaú era el preferido del padre, ¿no? Entonces huye de la casa paterna y va a llevar ese peso, ¿no?, en su conciencia, va a tener una conversión, pero aún esa conversión no va a arreglar los asuntos pendientes. A veces nos convertimos y dejamos atrás muchos asuntos pendientes, ¿no? Hay una mentalidad que hoy ha resurgido, ¿no?, sobre la gracia abundante o la supergracia o la gracia más que suficiente. Entonces, muchas veces pensamos, bueno, vine a Cristo y el Señor me perdonó y me convertí y todos mis asuntos que quedaron atrás quedaron en el olvido, ¿no? Asuntos que a veces no hemos terminado de cerrar o de solucionar. Yo digo causas pendientes, ¿no? Y esas causas pendientes pesan en la conciencia, por más que Cristo
nos perdona, nos hace nueva criatura, lo hizo con Jacobo, pero Jacobo tenía un asunto con su hermano Esaú, que luego de casi 20 años, 21 años, él va a poder recién superar y arreglar aquella enemistad, ¿no? Eran 21 años enemistado con su hermano mellizo, y en algún momento va a haber un encuentro que aparentemente era para que Esaú se cobrara la deuda. Esaú había hecho un juramento de matar a Jacobo, y en algún momento, después de 21 años, viene el hermano con una cantidad de hombres, más de 400 hombres le acompañaban, y llega la noticia para Jacobo. Jacobo allí le viene la factura, como quien dice, ¿no? Porque nunca la había pagado. La factura que nos pagamos, todos sabemos que en algún momento nos llega la deuda y que tenemos que afrontarla. Yo creo en la gracia, yo creo que el Señor perdona y tira en el profundo de la mar todos nuestros pecados y nunca más lo trae a memoria. Pero lo que se puede reparar debe ser reparado, lo que se puede arreglar debe ser arreglado, y esto va a significar la diferencia entre una almohada de piedra o una almohada mullida que nos haga conciliar el sueño, cual sea la circunstancia, porque dice, a su amado dará Dios el sueño. Esto lo decía el salmista, a su amado dará Dios el sueño. Recuerde cuando Moisés sale de Egipto y que le dice a Dios, Señor, si tu presencia no va a ir conmigo, no nos saque de aquí. El Señor le promete dos cosas. Primero, mi presencia irá contigo, y segundo, te haré descansar, ¿no? Necesitamos ese descanso de Dios, necesitamos reposar, ¿no? De las aflicciones, de los trabajos, de las cargas, y para eso Dios ha establecido las horas de la noche, donde después de un día agitado y de enfrentar todas las cuestiones y todas las demandas de la vida moderna, acomodamos la cabeza en la almohada y pensamos en dormir y descansar y levantar al otro día con nueva fuerza. Pero es una cosa trágica cuando el sueño huye, como le pasó a Job, cuando Job solamente esperaba que amaneciera, porque dicen durante la noche me levanto y estoy harto de los devaneos, ¿no? De los pensamientos, de dar vueltas en una posición, ponerse en otra posición y no poder conciliar el sueño. El sueño reparador nos renueva la fuerza, el sueño reparador nos da descanso y podemos empezar el nuevo día con toda nuestra energía, ¿no? Pero no poder conciliar el sueño es tremendo, ¿no? Dice, la medicina dice que si a un hombre, un ser humano se le priva del sueño por varios días, puede llegar hasta enloquecer, ¿no? Puede tener un problema tremendo. Entonces, muchas veces la conciencia no nos deja conciliar el sueño, y por más que el Señor nos perdona y nos hace nueva criatura y se olvida de nuestras transgresiones, hay cosas que va a ser necesario que reparemos, que restituyamos. Yo siempre tomo la historia de aquel Zaqueo que era estafador, ladrón, había hecho su fortuna en base a su prójimo, defraudando, engañando, haciendo malos negocios. Y cuando Jesús va a su casa, ¿no es cierto? Él entiende, su conciencia comienza a molestarle. Habían venido todos los vecinos por causa del Señor. Muchos de aquellos que estaban por curiosidad también estaban siendo los perjudicados por Zaqueo, habían sido los estafados y estaban allí. Y yo creo que todo esto fue una presión para este hombrecito que dice se pone de pie antes de participar de la mesa y dice, si alguien
he defraudado, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguien he defraudado a alguno, le devuelvo con 4 tantos, ¿no? Reparación, restauración, y a veces en el pueblo cristiano, en esa gracia barata que hoy se predica, la gracia no es barata, la gracia es cara porque costó nada menos que la sangre y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si hubiera sido barata, nunca Cristo hubiera ido a la cruz, ni hubiera padecido las torturas y la agonía, ¿no?, de estar colgado en aquel madero y derramar su sangre hasta la última gota y clamar en una altura en su agonía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor pasó una agonía tremenda, profunda, cuando el soldado romano, para comprobar que estaba muerto, le atraviesa al otro día con una lanza su costado. Dice que de aquella herida sale sangre y agua. Y esto solo sucede cuando el suero se separa de la sangre. Y los científicos hoy admiten que en un sufrimiento extremo, un ser humano en una agonía extrema, sobrehumana, puede llegar a ocurrir este fenómeno de separarse el suero de la sangre, ¿no? Porque si no, no era posible que saliera agua de la herida junto con sangre, ¿no? Esto habla del sufrimiento, de la agonía del Señor, habla de una gracia que no es para nada barata, que no para nosotros quizás es gratuita, y ante esta perspectiva de recibir de gratis la salvación, el perdón de pecado, nos debería obligar a una vida de gratitud, a una vida de obediencia, a una vida de santidad, por saber el alto precio que el Señor tuvo que pagar por nuestra redención. Decía el apóstol San Pablo: fuimos rescatados no con oro ni con plata, no con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. La gracia barata para nosotros que recibimos por fe, pero muy cara para Dios y para el Señor, ¿no?, nuestro Salvador, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas que debemos reparar. No todo podemos tirar en el fondo y en el profundo de la mar, porque pudiendo reparar debemos hacerlo. Si tenemos una deuda pendiente con la justicia de los hombres, deberíamos, si nos convertimos de veras, presentarnos a saldar esa deuda y bueno, orar a Dios. Seguramente Dios colocará su mano de misericordia y nos va a ayudar en esas causas, pero deberíamos reparar lo que se puede reparar, devolver lo que se puede devolver, pedir perdón si hace falta, arreglar relaciones que fueron quebradas, cosas del pasado que no hemos solucionado, tratar de solucionarlas, porque hay muchos que se han convertido al cristianismo, han tenido una experiencia de fe y se han olvidado que tienen por allí un hogar que abandonaron, hijos que se olvidaron, deudas que no pagaron, a lo mejor mucho de lo que posee ha sido mal habido. Entonces todo eso tiene forma de reparación. Y cuando yo arreglo, me reconcilio con mi pasado, entonces estoy muyendo mi almohada, ¿no?, para que mi sueño sea suave, ¿no? Como decía Salomón: dulce y suave es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, ¿no? Pero es dulce el sueño, suave, descansa, y muchas veces la abundancia dice que al rico no le deja descansar, ¿no? Para poner allí una contraparte. Pero lo que voy, que si tu almohada es una almohada de piedra, ¿no?, y no puedes conciliar el sueño, a lo mejor no tenga que ver con la almohada, ¿no?, porque decimos voy a cambiarla, voy a comprar una más blanda, voy a buscar una anatómica. Muchas veces no tiene que ver con el lecho, no tiene que ver con la cama, no tiene que ver donde apoyamos la cabeza, sino tiene que ver con la conciencia, ¿no? Si estamos en paz
con Dios, en paz con nuestros prójimos y en paz con nosotros mismos. Entonces tu sueño va a ser suave, así no hayas podido tener una buena cena, ¿no? Dice, te acostarás y en paz te acostarás y en paz te levantarás, ¿no? Ese es el sueño dulce que Dios promete a su amado cuando podemos, vuelvo a decir, reparar lo que se puede reparar, restaurar lo que se puede restaurar, como lo hizo Zaqueo. Él había ganado su fortuna estafando a su vecindario, a sus conocidos. Entonces, cuando él conoce a Jesucristo, él no puede enterrar aquello porque los que él había perjudicado le rodeaban, incluso habían venido, estaban allí. Por eso que él tiene este gesto de restauración, a donde el Señor luego le asegura, ¿no? Hoy ha venido la salvación en esta casa, ¿no? Porque él era una conversión genuina, no era solamente la conversión, es decir, hago una oración de fe, recibo a Cristo y después estoy manejando un carro que es robado, o tengo ahorros que lo he hecho en el delito, o de repente tengo relaciones como tenía Jacobo quebradas que quedaron atrás y que él no tuvo una almohada mullida hasta que no se reconcilió con su hermano mellizo. Cuando dice que el hermano venía para matarle con aquellos 400 hombres, él preparó una cantidad de presentes, de regalos, mandó una comitiva adelante para una embajada, para lograr hacer las paces con aquel hermano, ¿no? Porque había hecho un juramento y lo había hecho ante la tumba del padre de ambos, ¿no? El padre ya anciano, antes de morir, ¿no es cierto?, él hizo ese juramento que iba a matar a Jacobo. Pasó mucho tiempo y quizás Jacobo pensó que eso se había olvidado, que eso ya estaba enterrado, porque hay gente que piensa así, ¿no? Eso ya pasó tanto tiempo, pero muchas veces las heridas no sanan hasta que no las curamos, ¿no? Hasta que no enfrentamos la situación. Y Jacobo iba a tener que enfrentar porque ahora el hermano venía a su encuentro. Se asustó mucho, mandó una cantidad de regalos para calmar los ánimos de Esaú, pero ocurrió algo allí, ¿no es cierto?, que creo que fue intervención de Dios. Cuando ambos se encontraron, no hubo aquel deseo de venganza en Esaú. Por el contrario, se abrazaron en medio del campo, lloraron y se reconciliaron, ¿no? Es decir, allí terminó la almohada de piedra para Jacob, ¿no? Y creo que para Esaú también, ¿no? Porque cuando tenemos asunto pendiente que no arreglamos, entonces podemos llegar a perder el sueño, ¿no? No tiene mucho que ver si dormiste mucho, dormiste poco, si la cuarentena, si la comodidad de tu cama, no tiene mucho que ver esto, ¿no? Porque sabemos bien que cuando estamos cansados, agotados de un día muy activo, podemos dormir en cualquier parte, ¿no? Hay gente que duerme mientras viaja en un ómnibus, ¿no? Hay gente que duerme cuando viaja en el tren y podemos dormir sentado, podemos dormir parado, a veces va viajando para el trabajo, se toma del pasamano de un tren y va durmiendo, puede dormir en un banco, en una silla. Cuando uno está cansado y no hay cosas pendientes, uno duerme de cualquier manera, ¿no? Y en cualquier lugar. El sueño nos agota y nos vence. Pero el tema es cuando, ¿no es cierto?, comenzamos los devaneos, como hacía Job. Él pensaba, el devaneo era pensar y pensar y no poder dejar de pensar, no poder descansar la mente, porque el descanso que Dios le promete a su amado no solo es descanso físico, sino es descanso de su alma, de su mente, ¿no?, de su corazón. Ese es el descanso completo. A veces
¿no es cierto? Descansa el cuerpo porque nos echamos en un sofá, no hacemos nada durante todo el día como esta cuarentena, pero la mente sigue activa, sigue trabajando, ¿no? Y a veces a 1000 por hora, ¿no? Eso de ahí vienen luego los los estresazos, ¿no? O las enfermedades psicosomáticas, las enfermedades emocionales, tienen que ver muchas veces con una mente que no descansa, ¿no? Una mente que no puede desenchufarse. Gente que va de vacaciones y está tirado en la playa y la mente sigue tan activa y tan comprometida como cuando estaba en su trabajo, ¿no? En la ciudad. Entonces, descansar significa estar en paz, ¿no? Y esa paz viene cuando estamos reconciliados con Dios en primer lugar. Reconcíliate con Dios y Él se reconciliará contigo. Haga la paz con tu Dios, ¿no es cierto? Vuélvete a Él. Ese es el primer paso, reconciliarte con Dios. Luego, reconciliarte con todos los que te rodean, estar en paz, tratándose de nosotros. Dice la palabra de Dios, ¿no? Porque alguien puede estar pensando, ¿y qué pasa cuando el otro no quiere estar en paz conmigo? Bueno, ya será problema del otro, dice. La palabra de Dios dice, en cuanto se trata de vosotros, está en paz con todos los hombres. De mi parte, tengo que procurar estar en paz con toda la gente. Ahora, si alguien no puede tener paz conmigo, ya es un problema personal que le hará que su almohada se convierta en una almohada de piedra, ¿no? Pero tocante a mi persona, trato de estar en paz con todo el mundo, con todos los hombres. Ese es el segundo paso. Y el tercer paso, estar en paz con uno mismo, ¿no? Porque a veces no nos podemos perdonar, a veces no podemos olvidar, a veces somos muy misericordiosos con el otro, pero muy implacable con nosotros mismos, ¿no? Hay gente que es muy exigente consigo mismo, no se perdona, no se soporta, no se tolera, ¿no? Entonces, también la paz completa significa estar también en paz con nosotros mismos, ¿no? Y yo te garantizo que no vas a necesitar pastillas para dormir, no vas a necesitar una copa de leche tibia, ni contar ovejitas, corderitos, ¿no? Vas a apoyar el sueño, apoyar tu cabeza en la almohada y tu sueño será dulce, ¿no? Y así te tengas que levantar, ¿no? Muchas veces en la noche, ¿no? Por cualquier necesidad, volverás a apoyar la cabeza y volverás a conciliar el sueño, ¿no? Pero para lograrlo necesitamos dar esos pasos. El primero, reconcíliate con Dios, ponte de acuerdo, ¿no? El Señor dice en su palabra, vení y estemos a cuenta, ¿no? El Señor te hace la invitación. Vení, vamos a estar a cuenta. En otras palabras, vamos a conversar. Vamos a poner las cosas arriba de la mesa. ¿Qué te pasó? ¿Por qué fracasaste? ¿Por qué pecaste? ¿Por qué te alejaste de Dios? ¿Por qué te alejaste de la iglesia? Vení y estemos a cuenta, ¿no? Y lo dice la palabra del Señor. Entonces, ese es el primer paso, reconciliarnos con Dios. El segundo, si hay cosas pendientes que se pueden reparar, hay cosas que no tienen reparación, ¿no? Un homicida que mató a una persona no puede devolverle la vida. Sí podrá pagar su deuda con la sociedad, con la ley, y debería pagarla si está pendiente, pero nunca va a poder devolver la vida de aquella víctima, ¿no? Son cosas irreparables, hay cosas que ya no tienen reparación, ¿no? La persona ya no está, a veces un rencor con un padre que se murió, con una madre que ya no está, ya no tiene arreglo, se fue, ya no hay manera de reconciliarse, ¿no? Entonces, yo estoy diciendo lo que se puede reparar.
lo que se puede arreglar, lo que está a nuestro alcance, debemos arreglarlo. Y Jacobo tenía en sus manos la reconciliación con Esaú. Lo podía hacer, ¿no? Y seguramente que todos esos largos años que estuvieron separados, sus pensamientos, su cabeza, ¿no? Su conciencia, muchas de las noches que no habrá podido dormir, habrá pensado por qué le hice a mi hermano lo que le hice. Era mi hermano, nos criamos juntos, por qué procedí tan mal con él. Luego aquel abrazo iba a hacer olvidar todo el pasado y aquellos hermanos iban a partir de ahí a estar unidos, ¿no? Pero yo creo que fue un gran respiro para Jacobo el poder arreglar con Esaú, ¿no? Y dejar que su almohada de piedra se convirtiera en una almohada de plumas, por ejemplo, ¿no? Arreglar con quien podemos arreglar, reparar con lo que podemos reparar, tratar de solucionar lo que se puede solucionar y luego también estar en paz con nosotros mismos, ¿no? También poder perdonarnos, porque a veces no es que Dios no nos perdona o que el otro no nos perdona, sino que no nos perdonamos nosotros mismos. Y es bueno aprender a perdonarnos, ¿no? Y aprender a tolerarnos con nuestras falencias, con nuestras flaquezas, con nuestras debilidades, así como comprendemos al otro, poder comprendernos a nosotros mismos, ¿no? Estar en paz contigo mismo es un paso importantísimo para descansar. Ojalá, si no podías conciliar el sueño, estas palabras te ayuden, que a partir de ahora puedas acostarte y tu sueño sea dulce, porque es promesa de Dios. A su amado Dios le dará el sueño, ¿no? Le dijo a Moisés, te haré descansar, ¿no? Necesitamos el reposo de Dios, ¿no? Sabe que Dios tenía un día, el séptimo, que era llamado el sábado, día de reposo, y que no tiene que ver con el calendario, tiene que ver con el descanso, tiene que ver con reparar, recuperar la fuerza. Dios lo hizo, 6 días, creó toda la creación de la tierra y el séptimo día, dice, reposó de todas sus obras, ¿no? Hay un reposo incluso para el pueblo de Dios que no tiene que ver con el calendario, que ese reposo es el milenio, que dice el libro de los Hebreos, procuremos entrar en ese reposo que todavía falta, ¿no? Pero el que está en Cristo ya reposó, el que está en Cristo está en descanso, ¿no? Se supone. Y si no está en descanso porque hay cosas que hay que solucionar, cosas que hay que arreglar. Y si hace falta, ¿no?, dar el primer paso, hágalo, porque le va a significar salud espiritual para su vida, ¿no? A veces decimos, pero el otro me ofendió, que el otro venga y me arregle conmigo, que me pida perdón. Pero yo creo que el estar en paz con el otro nos significa salud a nosotros mismos, nos significa un sueño reparador para nosotros mismos, ¿no? A lo mejor el otro no quiere arreglar o arregle por arriba, pero eso ya es problema del otro, ¿no? Yo voy a estar en paz porque he hecho todo lo posible para la reconciliación, para el acuerdo. Que Dios te bendiga en esta noche, querido amigo y hermano. Y bueno, convertirse no solamente hacer una oración de fe y aceptar a Cristo, convertirse es una transformación, un cambio, y esa transformación y cambio abarca todos los niveles de nuestra vida y todas las épocas, porque hay parte de nuestro pasado que a veces no nos podemos desprender ni lo podemos sepultar, está ahí, tiene que ver con nosotros. El pasado afecta al presente, ¿no? No somos dueños del futuro, pero sí somos responsables del pasado y del presente que vivimos, ¿no? El futuro está en las manos del Señor. Que Dios te bendiga. Quiero hacer una oración contigo
para que tu almohada dura de piedra se convierta en una almohada de plumas suave y acogedora, y tengas un sueño reparador cada noche de tu vida, sea cuarentena o no sea cuarentena. Quiero orar contigo. Donde los hermanos se encuentren, acompáñenme. Vamos a ponernos en la presencia de Dios y ponga todas tus aflicciones en la presencia de Dios, todas tus cargas, ¿no? Todas tus necesidades, póngalo en las manos del Señor, porque eso también ayuda bastante, ¿no? Que Dios te bendiga. Hacemos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, hago una oración en esta noche, poniendo en tu presencia todas las angustias, aflicciones, necesidades, el afanes que trae la vida, ponemos en tus manos poderosa, porque queremos, Señor, el descanso reparador para recuperar fuerzas cada día. Señor, que la noche pueda ser una noche de reposo y no la noche que tenía aquel tu siervo Job, de aflicción, de devaneo, de pensamiento, solo esperando que amaneciera el día. Señor amado, hay muchos hombres y mujeres que tienen esas noches interminables, donde dan vuelta, donde no pueden acomodarse, donde no dejan de pensar y de afligirse, Señor, y sabemos que esto es algo muy horrible para el hombre y para la mujer. Señor, a veces no ayudan ni las pastillas, ni los somníferos, ninguna cosa, Señor, que acudimos para lograrlo, no nos da resultado. Pero hay promesa en tu palabra, que será dulce el sueño de tus amados, que tú le darás descanso a tu amado, que nos acostaremos en paz y en paz nos levantaremos. Señor, en esta cuarentena, en estas aflicciones que estamos pasando, da descanso a todo tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Ha sido un gusto compartir esta meditación en esta noche, esperando que te haya servido, que te haya sido de utilidad. Escríbanos, háganoslo saber. Yo agradezco a todos los hermanos que comparten después de cada transmisión con nosotros, porque nos animan, nos alientan. Hay mucha gente que nos escribe, hermanos en Cristo, que dice: hermano, esta palabra fue guiada por el Espíritu Santo, yo estaba pasando este cuadro que usted habló, y todo eso nos confirma y nos da ánimo para continuar con esta tarea. Y háganos saber de dónde nos sintoniza. Entre también en nuestra página en las redes sociales, en el Facebook, allí estamos publicando también posteos que esperamos sean de bendición. Y luego estamos también subiendo estos videos al canal de YouTube, que puede ubicar por Pastor Sergio Hebel. Que Dios le bendiga. Un abrazo, un saludo, y nos reencontramos, si así el Señor lo permite, el sábado que viene a las 19:30 horas. El Señor le bendiga. Amén.